Hola, hola, esperemos que estemos todos bien, Besat Hashem. Vamos a comenzar la clase. Hoy vamos a tratar de analizar de una manera muy profunda, un poco complicada. Besat Hashem vamos a tratar de asimilar todos los conceptos. Hay muchos conceptos cabalísticos que vamos a incluir dentro de esto. En algunos hablamos un poquitito. Pero bueno, vamos a hacer un pequeño repaso de donde nosotros nos quedamos. Nosotros tratamos la semana pasada de hacer un poquito de relación, de alguna manera tratar de relacionar la nebuá o la forma de ser que tuvo Eliyahu Anabí, Yoná y Obadiah. Y nosotros nos quedamos en que Eliyahu Anabí es el Mebasera Geulá, Yoná es la persona con la que Eliyahu revive y tiene de algún tipo alguna conexión especial, y vimos que entre los dos son Yoná Naví tenía que haber sido el Mashiach ben Yosef porque venía del Shevet de Efraín, y a Kadosh Baruj Hu, relación, de alguna forma ninguna cosa es casualidad, todas las cosas se embonan perfecto en el Tanaj y hacen de que exista esta relación que tiene Eliyahu Naví, que fue la persona que nunca se murió, que tuvo un desprendimiento de su alma y de su cuerpo de una manera única. No existe otra persona que tuvo esa desconexión de la materia con el espíritu de la manera que lo tuvo Eliyahu, y esa relación especial que tiene con Yoná, que él es el que Eliyahu, cuando fue la discusión entre los Jajamim de qué Shevet él era Eliyahu dijo, ¿ustedes qué problema tienen? Yo, mi Bnei Shel Rachel Ani. Y el otro Jajam le dijo, no puede ser que tú seas un de Rachel, si tú comiste jalá, tú le pediste jalá, y si tú no hubieras sido un Cohen, ¿cómo le ibas a pedir jalá a una persona que con mucha dificultad le alcanza la comida para ella y a su hijo? Nosotros habíamos hablado que ella le había dicho, si no como esta cantidad exacta hoy, nos vamos a morir mi hijo y yo. Y Eliyahu igual le pide que le dé de comer, y vía Eliyahu se hace este milagro del aceite y de la harina, que lo relacionamos también un poquito con los Hashmonaim en la fiesta de Hanukkah, y que él revive a Yoná y está en la cama, y mitad de cama es con Tet y mitad de muerte es con Taf. Hicimos todo ese tipo de relación. Y ¿dónde nos quedamos? Me parece que es... y ahí es cuando, después de esto, es cuando él se encuentra con Obadiah Naví, y Obadiah habla también de alguna forma en su última, en la única nebuá. Obadiah es el Perek de Triazar, que tiene nada más un Perek. Él es un converso de Edom, o hijos de conversos de Edom. Hay un poco de mahloket entre Hazal, y él habla cómo va a ser el final de los días, que también tiene una relación con Eliyahu Naví, porque Eliyahu Naví también es el Mebasera Geulá. Y Obadiah, Afilu, siendo una persona que viene de otro pueblo, y no de cualquier pueblo, del pueblo de Edom, que Edom, el Galut que en que hoy estamos nosotros ahora, se llama Galut Edom, que es de Esab, es la contraparte del mismo Esab, porque Esab tenía todas las barajas del mundo para poder ser un tzadik y terminó siendo un rasha. Y Obadiah podía haber sido un rasha del país, del pueblo donde él vivía, y terminó siendo un tzadik. Como las cosas se van interrelacionando, y él tiene que le va a hacer la Geulá y hablar qué va a pasar con su propio pueblo de cuando venga el Mashiach, que Bealú Moshim Beartzion Lishpot Etar Esav, van a venir los salvadores del monte de Zion para juzgar al monte de Lishpot Etar Esav, Beaitá Hashem la Mluja, y Hashem va a ser el rey y va a ser el reconocido, poderoso, dentro de todos, con Goim, con Yehudim, todas las personas van a reconocer la fuerza de Hashem. Y bueno, eso es lo que básicamente tratamos de explicar, la relación de todas las cosas. Y quería terminar nada más con una anécdota que no me quedó tiempo la semana pasada de platicar. ¿Cuándo es de que Yoná le toca, que nosotros leemos en la Haftará de Yom Kippur? Es una nebuá que queda como muy abierta, no tiene fin. Yoná, Hashem le dice a Yoná que tiene que ir a la ciudad de Ninve, que era la capital de Ashur, que es el principio del Galut, entre paréntesis, y el primero que atacó a Israel, a las 10 tribus antes que Babel
pueda atacar a Jerusalén. Y Yoná sabe perfectamente que si llega a ir a Ninve, que el rey de Ninve, el Midrash dice que era Paró, que representa la fuerza negativa de Mitzrayim, de que fue el primer Galut Bichlal, y él tiene mucha duda que los Goim, por mucho miedo a Hashem y por miedo al castigo, no por amor, sino por miedo, hagan teshuvá, y eso sea una acusación en contra del pueblo de Israel, que tantos años y tantos Nebim están diciéndole al pueblo que regrese en teshuvá, y el pueblo no regresa en teshuvá, y finalmente Hashem tiene que destruir el Bet HaMikdash. Y él se niega y no quiere ir a hacer el Retzon Hashem, y se toma un ticket, un boleto para ir en barco a la ciudad de Tarshish, que es del otro lado de Ninve. Ninve es para el lado, ¿cómo se dice? Para el lado este, y Tarshish es una ciudad, algunos, yo la busqué en el diccionario, algunos la traducen como una ciudad en España, y se va al Namal de Yafo, se va al puerto de Yafo en Haifa, y Hashem hace una tormenta y lo avientan al mar y se lo traga primero un pez macho, y en el pez macho él no hacía tefilá, no hacía teshuvá, y luego el pez macho lo vomita, vamos a decir, lo expulsa y se lo manda a la pez hembra, a la dagá, a la pez grande hembra, y ahí él está apretado, se empieza a quemar su cuerpo, etcétera, etcétera, hasta que Hashem hace una tefilá dentro de la dagá, y le dice a Hashem, ok, voy a ir a Ninve, y él va a Ninve, se para y dice, por favor, hagan teshuvá en nombre de Hashem, si no, en 40 días la ciudad de Ninve se va a destruir. Y la gente de Ninve hace una teshuvá hitzonit, una teshuvá externa, no era real esa teshuvá, pero hicieron una teshuvá, y Hashem, dice el pasuk, Vainahem Hashem ala ra'a asher hishev la'asot, y Hashem no se arrepiente, cambia de pensamiento, así es la traducción literal, cambia de pensamiento. De aquí Jajamim aprenden, hay cosas que cambian las gezerot de la persona si la persona cambia de actitud, como hizo la gente de Ninve, aunque no la hizo de manera real y concreta, porque dice que nada más regresaron lo que habían robado, que tenían en la mano, lo que no tenían en la mano no lo regresaron, pero a Hashem de todos modos le gusta esa actitud y está abierto a recibir la teshuvá de cualquiera. Y Yoná se pone muy triste y le dice a Hashem, yo me quiero morir, y se queda mirando a ver qué va a pasar, por si Behemet van a las Bichubá, van a pensar la gente si él no se va a cumplir la palabra de Hashem o si sí se va a cumplir la palabra de Hashem. Entonces está ahí, hace mucho calor, y Hashem le manda una idea que se meta debajo de un azúcar, y le manda una plantita que se llama quicayón para que lo proteja del sol. Y el quicayón está Yoná muy agradecido con el quicayón, pero Hashem no quiere el que esté agradecido, Hashem quiere que haga tefilá para que la gente haga teshuvá, más tefilá, y manda un gusanito que se coma esa planta del quicayón. Inmediatamente esa planta se seca, y cuando se seca, ya toda seca, toda chiquitita, ya no lo protegía del sol. Entonces Yoná dice, me quiero morir, ya no aguanto más del calor, y Hashem le dice, jarale jala quicayón, ¿te duele que ahora no tienes un quicayón? Yoná le dice, jarali atmavet, me duele muchísimo, y Hashem le dice, y así termina el libro de Yoná, Hashem le dice, ¿te duele del quicayón, que tú no hiciste nada por ese quicayón? ¿Cómo a mí no me va a doler destruir a una ciudad como Ninve, que tenía muchos habitantes? Y ahí termina Yoná y se queda Yoná abierto. Y en relación a eso, me gustaría compartir con ustedes una parte de cómo el pueblo de Israel es tan diferente en el concepto de lo bueno y lo malo, y lo que es real y lo que no es real, y no el miedo, sino el amor a Hashem. Entonces, hay un libro que se llama La Estrella Amarilla, que la escribió, en este libro, La Estrella Amarilla, es una edición en inglés, no hay en español, que en este libro, que lo escribe un sobreviviente de la Shoah, cuenta en este libro que él estaba con su familia y obviamente deportaron a toda la familia hacia Auschwitz. Y ahí habían, ellos, los nazis, esperaban para poder subir a la gente al tren que hubieran mil personas. Con el número 1000 mandaban, menos de 1000 no les valía la pena gastar la gasolina. Entonces, primero trajeron a las personas que ya eran mayores, y después fueron llevando a todas las personas. Cuando ya habían llegado a Auschwitz, la gente mayor, especialmente la gente que los Reshaim estos sacaron de los asilos que había para ancianos y todo eso, se imaginaron que algo bueno no va a pasar con ellos ahí, aunque nadie
poquita gente, habían rumores, se decían cosas que pasaban, pero a la gente que ya era mayor y no les servía para nada, no eran productivas, los viejitos se imaginaron qué final iba a tener con ellos. Entonces, cuando estaban estos viejitos y ahí toda la gente empezó a decir, vamos a ir a Auschwitz, vamos a ir a Auschwitz, los viejitos no entraron en un estado de conmoción emocional muy, muy difícil y empezaron a llorar, se empezaron a poner muy mal, y el sobreviviente de la Shoah era hijo del Rab que estaba ahí en esa ciudad, y el papá, que era el Rab, agarró, no era el Rab, espérenme a ver, no, él cuenta que escuchó lo que hizo el Rab de la ciudad esta se les acercó a los ancianos y les dijo, es mentira, todo lo que estamos oyendo de lo que pasa en Auschwitz es mentira y a ustedes no les va a pasar nada. Entonces los viejitos que no le creían al Rab le dijeron, no te creemos lo que tú nos estás diciendo, nosotros no te creemos. Entonces agarró al Rab y le dijo, si yo estoy mintiendo, que yo pierda mi Gan Eden si yo les estoy mintiendo. Se suben todos y van a Auschwitz y obviamente ya sabemos lo que pasó, obviamente que era una mentira. Entonces cuenta esta persona, el sobreviviente de la Shoah, que la gente se le acercó al Rab y le dijo, ¿cómo puede ser que les mentiste? Entonces el Rab dijo, yo prefiero mentir y perder mi Olam Abba con tal de darle unos minutos más o un tiempo más o unos días más de esperanza a los Yudim para que los Yudim no sufran. Entonces aquí vemos que muy diferente el approach, la forma de conectarnos los Yudim entre nosotros y el amor tan grande que tienen los líderes de Israel con su pueblo, que este Rab, que falleció también él en la Shoah, no, prefirió él deliberadamente mentir y saber que estaba haciendo una cosa que no era correcta con tal de darle una tranquilidad, unos minutos o unos días a las personas ancianas que estaban ahí y que no entren en un estado de depresión o de tristeza o de ansiedad antes de tiempo, sabiendo perfectamente que lo que él estaba haciendo no era una cosa que era real, porque era mentira, él les mintió a los viejitos. Pero bueno, esa es una diferencia muy grande que hay entre los líderes del pueblo de Israel, no nada más Eliyahu y Moshe, sino los líderes actuales, a lo mejor no tan actuales, porque estamos hablando de hace 70 años, pero los líderes que realmente les importa la unión y el bienestar que tenga el pueblo, no se fijan en ellos, ni en su Olam Abba, ni en su comodidad personal, sino están todo el tiempo preocupados para que los Yehudim estén bien. Ok, hoy vamos a hablar un poquito de la parte cuando Eliyahu Anabí está muy triste y Hashem le dice que tiene que ir al Ar Sinai, al Ar Joreb, y en Ar Joreb hay una conversación y hay una situación que la leímos la otra vez en el Perek Yutet, que dos veces Hashem le pregunta a Eliyahu Anabí, ¿qué te pasa? ¿Qué estás haciendo? Male Japó Eliyahu. Y Eliyahu en ambas partes, en las dos veces, repite lo mismo. Dice, Kano kineti la Hashem Eloket Tsebaot, yo soy celoso de Hashem, porque los Yudim abandonaron, no se hacen Brit Milá, destruyen las misbejot, las bamot que se hacían no para Abodazara, sino para Hashem. Et nevieja arguba jaref, a tus neviim los mataron con espada, es el Perek Yutet Pasuk Yut. Vaivatera nojile vadiva y evakshuet nafshile kachta. Y yo soy el único que me quedé, y a mí también me están queriendo matar, porque Israel lo amenazó, como él mató a los neviim del Baal, como lo vimos la otra vez, lo amenazó y le dijo, si te agarro, te mato. Entonces Hashem le dijo, aléjate y vete. Y acá, cuando otra vez vuelve a repetir lo mismo, la Gemara dice, una vez y otra vez, entonces a Kadosh Baruj Hu le dice, todo el tiempo tú estás buscando mi cabot. Hashem le dice, todo el tiempo estás buscando mi cabot. Ya van dos veces, ¿cómo le dijo aquí a Kadosh Baruj Hu? Kano kineti la Hashem Elokei Israel que azul viteja. Amarlo a Kadosh Baruj Hu. Briti, briteja, es decir, en mi brit milá azbu, shema briteja, quiere decir, no estás tú faltando a tu
a tu posición, faltando a lo que tú tienes que hacer, que en lugar de estar defendiendo tanto mi cabot, estás yendo en contra de tu función de líder de defender al pueblo de Israel. Et misbejoteja arazu, amarlo a Kadosh Baruj Hu, misbejotayem, shema misbejoteja. Si son mis cosas, ¿qué tanto te estás haciendo el que celas mis cosas? Son mis misbejot, es mi Brit Milá, son cosas que yo tengo con los Yudim. Tu función como líder del pueblo de Israel no es acusar a los Yudim delante mío, sino es defender a los Yudim. Busca una cosa buena que ellos están haciendo. Y Eliyahu Anabí no estaba en esa capacidad y en ese momento de poder encontrar algo bueno en el pueblo de Israel. Entonces, cuando él dijo, Vaivater ani levadi vaivakshuet nafshi lekachta, y de eso sí yo puedo decir, puedo acusar al pueblo de Israel, Hashem le dijo, vas a tener que despedirte de tu función, porque yo no puedo tener un líder en el pueblo de Israel que no está encontrando lo bueno del pueblo de Israel. Cuando Eliyahu era Pinjas y el Kanoki Netila Hashem, y hubo una venganza que Hashem, que él vengó Hashem lo aceptó, lo felicitó, lo premió, le dijo, te voy a dar un Brit Shalom, muy bien lo que hiciste. ¿Qué diferencia hay entre la reacción que tiene Pinjas cuando fue Pinjas y la reacción que tiene ahora Eliyahu Anabí con Hashem? Ambos son vengadores. Pinjas fue un vengador de Hashem y un celoso de Hashem, y Eliyahu Anabí también fue un vengador de Hashem y un celoso de Hashem. ¿Por qué Hashem ahorita está como medio molesto con Eliyahu, que es un vengador, y con Pinjas, cuando también fue vengador y vengó la muerte de la falta de respeto que tuvo Zimri, el nací de Shimón, con esta Goya, no reaccionó de la misma manera? Y la respuesta es porque una cosa es lo que nosotros hacemos en casa y otra cosa es lo que nosotros hacemos afuera de la casa. Vamos a traer un ejemplo. Un señor tiene un hijo que el hijo robó y la policía lo agarró. Entonces el papá lo va a visitar a la cárcel y cuando están en privado en la cárcel, el papá le dice, ¿cómo puede ser? Eres una vergüenza para la familia, ¿cómo te atreviste a robar? Y lo suena a cachetazos y no puede ser. Muy enojado el papá con el hijo. Cuando sale de esa visita privada del papá con el hijo en la cárcel, va y contrata al mejor abogado que su capacidad económica le permite y va al juicio, y en el juicio con el juez no está en una actitud, sí juez, sí fiscal, metan a mi hijo más años en la cárcel porque él se la merece. No, delante, hacia afuera, la actitud del papá es una actitud que defiende al hijo, aunque en privado, cuando el papá lo regañó durísimo al hijo, pero cuando es en el juicio, tiene que tener otra actitud. Lo mismo fue con Pinjas y con Eliyahu. Cuando fue algo interno dentro del pueblo de Bene Israel, una cosa interna, Pinjas salvó el cabot de Hashem y Hashem lo felicitó. Pero ahora Eliyahu Anabí tiene una función de defender al pueblo de Israel, clapea Kadosh Baruj Hu. Y la actitud de un líder de Israel no puede ser echarle más leña al fuego. No puede ser, si de por sí Hashem estaba en una situación con el pueblo de Israel de lejanía, porque el pueblo de Israel se alejó de Hashem y hacían Avodat Zará y dijeron Hashem Elohim, pero después siguieron haciendo cualquier cosa. Por lo menos Hashem estaba esperando que Eliyahu Anabí defendiera el cabot de Hashem, clapé el pueblo de Israel, aunque sea para defender al pueblo de Israel mismo, que haga las cosas como tiene que hacer, y si no las está haciendo como tiene que hacer, por lo menos que le busque Eliyahu Anabí la quinta pata al gato, como hacía Moshe Rabenu, para que Hashem no esté tan enojado. Pero Eliyahu Anabí se equivocó y su amor tan grande que tenía con Hashem, en lugar de canalizarlo a la defensiva del pueblo de Israel, que era algo muy difícil de hacer, se trastornó un poco y se confundió en las cosas, y en lugar de defender al pueblo de Israel, le echó más leña al fuego, y es lo que Hashem dijo: no se vale que estés hablando la Shonara del pueblo de Israel, aunque eran reshaim y pecadores. Entonces ahora tú dijiste que el pueblo de Israel no hace Brit Milá, ahora vas a tener que bajar en cada Brit Milá que exista para que tú atestigues y testimonies que los Yudim sí son buenos. Hasta tan grande es el amor que Hashem tiene con el pueblo de Israel, incluso cuando el pueblo de Israel está en una situación
de pecado muy grave, porque Eliyahu Anabí vive ahora, lo que estamos explicando nosotros, en la época de Ahab, donde Ahab era un Rasha Merusha y su esposa Isabel, ni hablar, era una goya abierta que Ahab ni siquiera se molestó en convertir, y Ahab abiertamente importa bodas hará y ya se hace una cosa que ya es como si fuera permitida delante de toda la gente. Entonces vamos a leer un poquito de lo que estamos diciendo ahorita y vamos a volver a leer el Perek Yutet en el Pasuk Yutalef. Después que él ya varias veces dice dos veces dice Kano Kineti la Hashem le dice, Vayomer, Pasuk Yutalef, sal de donde estás, de Amade Tabar, él va a ir a Arsinai, a Arjoreb, a Arsinai. De alguna forma Hashem quería decirle, quiero que hagas algo parecido a lo que hizo Moshe. Y te vas a parar en la montaña, también como Moshe que se subió a la montaña, Lifne Hashem, delante de Hashem, Veine Hashem over, y Hashem va a pasar ahorita, Berruach Gedolá Behazak, y un viento grande y fuerte. Chequen, qué interesante, Ruach es una palabra unisex en hibrid. Hoy, en el idioma hebreo que se habla, Ruach es Nekeba, se dice Ruach Hazaka, pero en el Tanaj está como Ruach Gedolá, que es femenino, Behazak, que es masculino. Mefare Karim, que rompe las montañas, un Meshaber Selaim, que rompe las piedras, Lifne Hashem, delante de Hashem, Lo Barruach Hashem. Hashem no se presenta en este viento impetuoso que rompe, que destruye. Beajara Ruach Rash, y después del viento viene el ruido, Lo Barrash Hashem, Hashem no está en el ruido. Beajara Rash Esh, y después del viento, del ruido hay fuego, Loba Esh Hashem, Hashem no se presenta en el fuego, Beajara Esh, y después del Esh, Kol Dmama Daka. Hay un silencio muy muy imperceptible, ¿sí? Y en el silencio, Vaí Kishmoa Eliyahu, y cuando oyó a Eliyahu, interesante cómo se oye el silencio no se puede oír. Vaí Kishmoa Eliyahu, cuando Eliyahu oye el silencio, agarra y se cubre la cara con su capa, muy parecidas cosas a lo que le pasó a Moshe Rabenu también, y sale y se para en la Petah Mehará, en la puerta de la Mehará, Veine Elab, y se le presenta a Hashem otra vez y le dice Male Japó Eliyahu, y Eliyahu otra vez repite Kano, Kineti la Hashem, otra vez, y a Kadosh Baruj Hu le dice Leolam Atame Kané, todo el tiempo estás celándome, y es lo que ya dijimos antes. Vayomer Hashem, entonces, como no entendiste el mensaje que yo te quise dar, ahora acepto tu renuncia, que estás renunciando y estás diciendo de que ya no puedes más, y le da 3 funciones básicas, que él no va a hacer las 3, él de las 3 va a hacer una. Primero vas a ir a Damesek, vas a ir a Damasco y vas a ungir y vas a escoger al rey Hazael, que va a ser un rey de Aram, eso lo va a hacer Elisha, que es lo mismo porque es el alumno de Eliyahu Anabí. Después vas a escoger a Yehu ben Nimshi, que él va a ser el responsable de exterminar a toda la familia de Ahab, que tampoco lo va a hacer él, lo va a hacer Elisha. Y vas a ir, y la nebuá es una nebuá muy triste al pueblo de Israel, que es que el rey Hazael va a ser un rey muy, muy malo y va a matar a muchos Yehudim, y después él va a tener un hijo, Ben-Hadad, que también va a matar mucho a los Yehudim, y después vas a ir a la ciudad de Abel Mejola y vas a ungir a Elisha ben Shafat, que va a ser el Nabí, el futuro Nabí que va a estar en su lugar. Y le dice cosas muy tristes, que es lo que va a pasar con el pueblo de Israel cuando él se despida. Hashem todavía no le dice nada que va a pasar por él, y el Perek acaba diciendo que él lo primero que hace es escoger a Elisha, se encuentra con Elisha, pero de ese encuentro no vamos a hablar ahorita. Lo que me gustaría compartir con ustedes ahorita en este momento es, repitiendo un poquito la idea de la obligación que tienen los líderes de defender al pueblo de Israel. Cuando nosotros estudiamos Shoftim, y creo que lo dije también, Gidón no era un shofet, no era un juez que era un Talmid Jajam muy grande, ni tenía méritos en especial como Otniel Ben Kenaz, por ejemplo, que era un Talmid Jajam muy grande. Él era un Yehudi Pashut, nada más que Hashem vio en él una midá muy buena. Le estaba ayudando a su papá en contra de Midian, que los Midianim habían destruido todos los campos para poder plantar, y el papá ya era una persona mayor, entonces él estaba ayudando al padre a recoger
la tvuá para poder guardarla y que la gente tenga para comer. Y Hashem manda un malaj y reprocha al pueblo de Israel que están haciendo Abodá Zará. Pero cuando Hashem se le presenta a Gidón vía el malaj que en una primera parte reprochó al pueblo de Israel, cuando habla con Gidón y se le presenta a Gidón para escogerlo como shofet, lo pone a prueba y Gidón la primera reacción es, oye, hoy te presentaste que es el día de Pesaj y nosotros en Pesaj conmemoramos los milagros tan grandes que Hashem nos hizo y ahora ¿dónde están esos milagros? Gidón confronta al malaj defendiendo al pueblo de Israel a decir, ¿sabes por qué hacemos Abodá Zará? Porque hoy no sentimos la presencia divina de Hashem, por eso nosotros estamos haciendo Abodá Zará. ¿Dónde? Allí Hashem, ¿dónde está el Hashem que nos sacó de Mitzrayim? Hoy ya no lo vemos a ese Hashem, que parecería una falta total y absoluta de respeto de Gidón. ¿Cómo? Como no veo a Hashem, entonces puedo hacer lo que quiera. No. Hashem, ¿qué hace? El malaj, ¿qué hace? Le dice, me gusta lo que estás diciendo y por cuanto tú defendiste al pueblo de Israel, tú vas a ser el nuevo shofet. Entonces vemos otra vez la importancia que tiene para Boreolam que nosotros tengamos una actitud de defensa, es decir, de la dun le sehut, de juzgar para bien, cuando vemos a otro yudí que está haciendo unas cosas que no están bien, en lugar de ir al ataque y de enojarnos con esa persona, lo que tenemos que hacer es acercarnos a esa persona. Ahora, hay 4 elementos aquí en la presencia de Hashem con Eliyahu Anabí, que el Kuzari dice que estos elementos son elementos que nos enseñan a nosotros cierto tipo de relación que Hashem tiene con la profecía. El Kuzari, que el libro que habla del el Mejaber, que es la viuda Leví, que habla con el rey de Kuzar, con el rey de esta ciudad, entablan en estas conversaciones, en este libro de filosofía, cómo puede ser que Hashem, siendo Hashem, se puede presentar y puede tener un contacto y una conversación con una persona de carne y hueso. Y el Kuzari dice, Jajam Adif Minavi, ¿sí? Existe eso y hay que entender que Hashem, en la grandeza de él tan grande, puede Hashem, que es el dueño de la divinidad y de todo lo espiritual, tiene Hashem también mismo esa capacidad de poder concentrarse y de poder achicarse y de poder presentarse también dentro de un mundo físico. Y vamos a tratar hoy de hacer un poquito de relación entre este evento que Eliyahu Anabí está viviendo, que Hashem se presenta en Ruach y después en viento y después se presenta en ruido y después se presenta en fuego y después se presenta en silencio, una equivalencia un poquito de otro lugar del Tanaj, donde vemos también una nebuá muy, muy grande que tuvo otro Naví, y con un tercer lugar que es el propio Matán Torah, donde también vemos en Matán Torah estos elementos. En Matán Torah también había un ruach, no dice específicamente en el libro de Shemot que era un ruach, pero era una situación de fuego, una situación de rash, hasta el punto que también parece contradictorio, se oían las cosas que se ven se oían y lo que se oye se veía, y era toda una situación muy diferente. Entonces, en esta descripción, vamos a decir, el Naví aquí, en Yehezkel, que ahorita vamos a leer de adentro en Yehezkel, Perek Aleph, y en Matán Torah, son los 3 únicos lugares de todo el Tanaj donde hay una pequeña descripción cómo es el proceso profético y cómo es lo que la persona tiene que hacer para encontrar de una manera más abierta un vínculo directo con Boreolam. Entonces vamos a irnos al libro de Yehezkel. Aquí está. ¿Dónde dejé el otro libro que tenía? Me parece que tenía otro más. No lo encuentro. Bueno. Yehezkel es el Naví que viene después de Ishayahu, en Nebim Aharonim. Después de Melahim Bet viene Irmiyahu. Viene Ishayahu. Después de Ishayahu viene Irmiyahu. Y después de Irmiyahu viene el Naví que se llama Yehezkel. Y Yehezkel en el Perek Aleph dice, Vai Bishloshim Shana Barbi'i Bajamisha la Jodesh. Y fue en el año 30. Y hay que estudiarlo bien, pero no vamos a estudiarlo con profundidad. Ahí Rashi dice a qué se refiere el año 30, porque ya el pueblo de Israel ya había empezado en el Galut.
Vani betoja gola, yo estoy adentro de la gola, es decir, ya se había destruido el Bet Hamikdash. Al nar kvar, junto a la orilla de un río que se llama Kebar. No existe ningún río que se llama Kebar, ahora vamos a ver a qué se refiere esto. Se abrieron los cielos y yo pude ver una visión divina. ¿Y qué es lo que estoy viendo? Ayadvar Hashem el Yehezkel. Hashem se le presenta a Yehezkel ben Buzi, que era un Cohen en la tierra de los Kasdim, que ahí también hay mucho mahloket. ¿Cómo puede ser? Hay un Mamar Hazal que dice que Hashem no le habla a los Nevi'im, no había profecía fuera de Eretz Israel. ¿Y cómo puede ser que Yehezkel dice que él está fuera de Eretz Israel y Hashem le va a mandar una profecía? Le está mandando una profecía. Ahorita lo vamos a ver. Vaere y vi. Veine ruach searaba minatzafón. Hay un viento fuerte que viene del norte. Anan gadol, una nube grande, una neblina grande. Veesh mitlakajat, y un fuego grande. Venoga los aviv, y un brillo a su alrededor. Umitoja, y de ahí adentro hay que ein ahashmal mitoja esh. Hay como una elevación espiritual, como una situación de elevación espiritual, de presencia divina que aparece en ese lugar. Muy parecido lo que está describiendo Yehezkel aquí con lo que estamos estudiando nosotros en Melahim. Es como una comparación muy parecida. Y ahí él ve el Kiseh Akabot de Hashem, Mitoja de Mut Arba Hayot, Vesemarem Dmun Adam Laena, Vearba Panim Lejad, Vearba Knafaim. Ve lo que es Maasea Merkabah, lo que se llama una nebuá muy profunda, y ve lo que es el Kiseh Akabot. Y aquí en Yehezkel, en el capítulo 1, hay toda de esa descripción sobre eso. Entonces, ahorita vamos a tratar de analizar un poquito y qué es lo que nosotros tenemos que aprender con nosotros mismos en Abodat Hashem. En relación a la pregunta que recién hice, ¿cómo es que Hashem le habla a Yehezkel si hay nebuá fuera de Eretz Israel o no? Ahí es donde también el Kuzari opina y dice, pueden haber dos situaciones. O que él estaba en un lugar que empezó la nebuá en Israel y después él se fue fuera de Israel, entonces por eso Hashem le siguió hablando. O porque él, como va a hablar de algo que corresponde a Israel, entonces sí existen nebuot fuera de Israel con profecías relacionadas sobre la tierra de Eretz Israel. ¿Qué es Nar Kvar? Dijimos. Nar Kvar no hay en ningún lugar. Rashi dice Shema Makom, es el nombre de un lugar, pero no hay ningún lugar que se llame Kvar. Si uno busca en todos los ríos que hay en Israel, ningún lugar se llama Kvar. Entonces, dice el Midrash, Kvar, ¿qué es Kvar? Ya, que ya pasó. Entonces dice el Midrash, Nar Shekvar Ayapa Mahat. Él estaba a orillas de un río que ya había existido desde antes. ¿Qué río había existido desde antes? Dice el Midrash, Nar Yotzeme Eden Leashkot Etagan. Él está a orillas de uno de los 4 ríos que en la Parashá de Bereshit, el libro de Bereshit, describe que eran los que fluían y daban el agua al Gan Eden, al jardín del Edén. Y de ahí, de ese agua, que era un agua pura, que nunca la mano del hombre se pudo tocarla ni nada, de ahí salía ese agua que podía tener una influencia y hacía que crezcan las frutas y los árboles del Edén. Nunca fue tocada por mano del hombre. Por eso es que el agua de la Tevilá, el agua de la mikve, tiene que provenir de un manantial o de un lugar. Por ejemplo, uno puede ir a la Tevilá en el mar, sí, porque el mar es un lugar de agua natural, donde la mano del hombre no puso mano, ¿sí? Los hombres, cuando no hay Tevilá, se meten en la alberca, pero eso es porque la cantidad de agua es muy grande. Pero en la Tevilá, que tiene que ver con mujeres, que tiene alajot muy rigurosas, una alberca no sirve como Tevilá, ni una regadera tampoco. Y se necesita que el agua de la Tevilá tenga una medida en especial, Arbaim Seae, que lo hablamos cuando hablamos del Mabul, y que no sea tocada por agua humana. Ahora, cuando no hay, en países donde no llueve tanto, por ejemplo en Israel, que nada más llueve en el invierno y no llueve en el verano, entonces los jajamim se las ingeniaron y se hicieron como un poco de ingenieros y pudieron hacer de alguna manera para que existan tevilot y que sean kesherot y todo, que si hay de alguna manera una manga
que una las aguas que se depositan del agua de la lluvia, que es agua de lluvia, es como si fuera un manantial, con aguas humanas, y hay todo un jejuón, para eso hay que estudiar muy bien y hay que ser dayan y ser un experto en mikvaot y todo eso, se permite la cantidad esa de agua porque se hace como batel beshishim. Pero lo ideal sería que la tevilá sea 100% agua natural o agua de lluvia o agua de manantial o agua que sea de un lugar que sea natural. Este agua, el Nahar Kvar, ¿qué quiere decir cuando Yehezkel está a orillas del Nahar Kvar? Lo que quiere decir Yehezkel es que para tener un vínculo con Hashem, la persona tiene que tener una disposición directa de que todo lo que él haga sea 100% Leshem Shamayim, que tenga una disposición espiritual y natural, que el motivo, la motivación de la persona en su crecimiento espiritual tiene que ser una motivación que venga de agua pura, que venga pura, que sea agua pura, que sea una situación de pureza que la persona pueda llegarlas. Así como las aguas purifican, así también la voluntad del vínculo que tiene que tener la persona con Hashem tiene que ser un motivo de purificación. Ahora, vamos a mover un poquito las letras de Kvar. Kvar es Haf, Bet, Resh. Si lo muevo un poco y muevo y pongo Bet, Resh, Haf, es Berech, que es aquí los muslos de la persona, Birkaim, las rodillas de la persona, pero también viene de la palabra Berajá. Kvar y Berajá tiene esa relación. ¿Qué es Berajá? Berajá es dar. Nosotros traducimos Berajá es bendito, Baruch atah Hashem, nosotros decimos bendito. Pero la verdad es de que nosotros no podemos bendecir a Boreolam, entonces lo que nosotros queremos decir alguna palabra, la palabra Berajá viene como la palabra Brejá, alberca, que es un lugar donde se fluye, donde da. Baruch Hashem es el ente que es el que da las cosas, que manda. Él es el que tiene que mandar la verajá, porque él es el dueño de la verajá. Kvar y verajá tienen las mismas letras. Es una cosa, quiere decir como que se aumenta. Entonces, aquí hay muchas llaves, bueno, no, seguramente hay mucho más de lo que vamos a estudiar nosotros, varias llaves en el cual el Naví en Yehezkel aquí quiere expresar de alguna forma cómo tiene que ser el vínculo que la persona tiene que tener con Hashem y cómo se puede accesar a tener ese vínculo. Ahora, dijimos que Yehezkel tiene 4 cosas, bueno, en verdad con el Hashmal son 5 cosas, y lo de Eliyahu Naví acá también son 4 cosas. Esas 4 cosas de Yehezkel tienen un equivalente, y las personas que están aquí, que tienen la oportunidad y tuvieron la oportunidad de estudiar el Tanya, lo saben lo que estoy diciendo, está en los primeros Perakim del Tanya, creo que en el Perek Vav, en el Perek Zain, que habla también, que es lo que explicamos también un poquito en la Parashá de Bereshit, que es lo que quiero leer con ustedes, tiene en el mundo cabalístico estas cosas que Yehezkel está diciendo, tienen una repercusión espiritual en la creación y en el funcionamiento del mundo. Entonces, cuando nosotros dijimos en la Parashá de Bereshit, cuando hablamos del Tohu Vabohu y todo eso, dijimos que Be'aretz hayta Tohu Vabohu, Be'choshech al pnei tehom, Be'ruach Elokim merajefet al pnei hamayim. Nosotros, espérenme, ahorita lo voy a encontrar. Aquí está. Nosotros dijimos de que estas cosas tienen una relación directa, el Tohu Vabohu, el Joshech y el Ruach Elokim, tienen una relación directa con la parte espiritual en la cual pertenece la parte nuestra que se llama Nefesh HaBehemit. Nosotros sabemos que dentro de nosotros internamente tenemos 2 partes, el Nefesh Elokit y el Nefesh HaBehemit. El Nefesh HaBehemit, que es el Yetzer Hara, vamos a decir, que es el impulso que hace que la persona peque y que quiera hacer cosas que no están bien, en el mundo cabalístico lo llama eso que tiene 4 clipot. Tiene 3 clipot, 3, ¿cómo se traduce clipot? 3 cáscaras, 3 recubrimientos que recubren a este Nefesh Behemit, al impulso que tiene la persona para hacer cosas que están malas, que afilu las personas también lo tenemos, y dentro de estos impulsos que la persona tiene, existe un cuarto impulso, que aquí el Yehezkel lo llama Noga, y la Kabbalah la llama, que se llama Klipat Noga, cáscara de iluminación. Noga viene como de luz, es una cáscara de iluminación.
Y, no sé, Vivi, Esther, Jenny, no sé quién más toma Tania. A ver si se acuerdan de los primeros Perakim, en el Perek Vav, en el Perek Zain, me parece que está, que ahí trata el Tania de explicar un poquito cuál es la diferencia entre las tres klipot, las tres cáscaras, las tres cosas que envuelven el Nefesh HaBehemit, con la cuarta cosa, que es la Klipat Noga. Y ese es un concepto cabalístico, hasídico, que varios rabanim hablan. Y yo quiero leer lo que explica el Rab Tzadok HaKohen Milublin, que en varias ocasiones hablamos de este Rab, también uno de los grandes del Hasidut, que van a decir básicamente lo mismo que ustedes ya estudiaron en el Tania. ¿Qué es estas tres cáscaras que envuelven al Nefesh HaBehemit y cuál es la cuarta cáscara, que es la mejor, vamos a decir de alguna manera, de todas estas cosas que envuelven el Nefesh HaBehemit y que hacen que una persona de alguna forma peque y se porte mal? Porque la Neshama de nosotros todo el tiempo quiere portarse bien y el Yetzer Hara todo el tiempo quiere portarse mal. Entonces Hashem tiene que encontrar como un equilibrio entre las dos fuerzas. La Neshama misma que nosotros tenemos también tiene 4 nombres. Entonces aquí tenemos diferentes grupitos de 4. Tengo el 4 que es de Eliyahu Hanaví, que es Ruach, Rash, Esh y Kol Dmama. Tenemos las 3 klipot que envuelven al Yetzer Hara, que son 3 klipot tmeot, que no hay mucho que hacer con ellas, y la cuarta que es la klipat noga, que es la que si una persona la sabe manejar y la canaliza bien, se eleva a lo físico, a lo espiritual. Tenemos 4 cosas de Yehezkel Hanaví, que es Ruach Seara, Anan Gadol, Esh Mitlakahat y Noga. Y tenemos los nombres que tiene la Neshama. ¿Cómo se llama la Neshama? La Neshama se llama Nefesh, Ruach, Neshama, Hayá y Yehidá. Yehidá yo lo pondría, le haría una rayita con Hashmal, que ya es un nivel muy, muy elevado. Y tenemos mundos en el cual la Kabbalah habla que existen mundos, que el mundo más físico es el mundo que nosotros estamos. ¿Que cuáles son los mundos? Es el Olam, Bria, Yetzirah, Asiya y Atzilut. ¿Sí? Son 4 mundos que hay, 3 mundos completamente físicos y un mundo que es un mundo físico y espiritual, que es el mundo en el que nosotros vivimos. Y frente a este grupito de 4, que en verdad hay uno que tiene 5 y hay otro que tiene, que es el nivel más alto de la Neshama, que se llama Yehidá, que eso, nadie, dicen que Moshe Rabenu tenía su Neshama, era de Yehidá, pero muy difícil accesar, es un nivel de espiritualidad muy grande. A lo mejor eso tendría que ser relacionado con el mundo de Atzilut, que es un mundo muy, muy, muy espiritual, y con el nivel de Hashmal, que es muy, muy, muy elevado. Nada que ver la traducción de Hashmal que se nos viene a la cabeza, que hoy en día se usa en el hebreo moderno como que es electricidad. No, nada que ver. No sé por qué decidieron en los que inventaron el hebreo moderno llamar a la electricidad Hashmal, pero no tiene nada que ver con este aspecto espiritual que Yehezkel está hablando, que es un nivel de espiritualidad muy, muy, muy elevado. En Matan Torah también hay un grupito de 4. Tenemos Anan, los psukim que yo saqué de Yitro es Anan, Ashan, Kol y Reía y visión. Y también, tanto en la parte de Yehezkel, como en la parte de Eliyahu, como en la parte de Matan Torah, hay conceptos contradictorios. En Matan Torah el concepto contradictorio es que el pueblo podía ver lo que se oía y oía lo que se veía. Eso es una cosa contradictoria, no se puede. En Eliyahu Hanaví tenemos que es Ruach Seara, por un lado es Gedolá, es femenino, por otro lado es masculino. Y otra contradicción que hay con Eliyahu Hanaví es que Eliyahu Hanaví oye a Hashem en el silencio. ¿Cómo es que se puede oír en el silencio? Si es silencio, no se oye. No hay ruido en el silencio. Hashem no se presenta ni en la nube, ni en el viento, ni en el ruido, ni en el esh, ni en el fuego. Hashem se presenta en el silencio. Eliyahu Hanaví oye el silencio y entonces se tapa la cara.
tenemos que tratar de entender todas estas cosas cómo nos ayudan a nosotros. Voces que se ven, una palabra que es zahar por un lado y nekeba que es femenino y masculino. ¿Qué es todo eso? Entonces nosotros tenemos que saber que los jajamim nos enseñan a nosotros que el nivel más alto en el cual una persona puede accesar es el nivel de Ruach HaKodesh, el nivel de tener una visión que traspasa el tiempo y traspasa el espacio. ¿Qué es profecía? ¿Qué es una profecía? Hoy no tenemos profecía, desde que se destruyó el primer Beit HaMikdash ya no hay más profetas. El último de los profetas, creo que una vez leímos del Rambam, ¿quién era el último de los profetas? Por Mordejai, creo que Mordejai es nombrado como el último de los profetas. Después de la época de Esther ya no existen más profecías porque el pueblo de Israel tuvo una decadencia espiritual que Hashem ya no puede comunicarse de manera profética con las personas. Entonces, cuando Hashem se comunica de alguna manera con la persona, puede ser vía un sueño, que un sueño es 1 en 60 de profecía, o puede ser por lo que nosotros llamamos Ruach HaKodesh. Ruach HaKodesh, la traducción de Ruach HaKodesh sería un espíritu de santidad. ¿Qué es Ruach HaKodesh? Ruach HaKodesh es cuando esa persona que tiene Ruach HaKodesh tiene como un feeling muy, muy fuerte, una sensación que esto lo que está diciendo es lo que va a pasar. Y frente a eso se llama Ruach HaKodesh. Ahora, no cualquier persona puede tener Ruach HaKodesh. Para tener Ruach HaKodesh hay que trabajar con uno mismo. Como dice la Gemara, que esa braita de Abodá Zará la usa Rabí Moshe Haim Luzzatto en su libro Mesilat Yesharim, en el Sendero de los Justos, donde en ese libro él analiza todo el trabajo que tiene que hacer una persona para llegar al Ruach HaKodesh. ¿Y cuáles son los pasos que trae Rabí Moshe Haim Luzzatto, que vivió más o menos en el ¿qué será? Principios del 1700, creo que falleció en 1717, si no me equivoco, un jajam italiano que después logró llegar a Israel y tuvo mucha bronca. Este rab lo atacaron mucho, tuvo muchos problemas con la gente porque era un mocosito de 19 años cuando se atrevió a empezar a abrir temas de Kabbalah y abrir cosas. Entonces hubo mucho resistencia por parte de los rabinos más antiguos, como una persona como él se atreve, pero Baruch Hashem lo ayudó y pudo publicar el libro, no publicó un libro, publicó varios libros, otro libro muy, muy bueno para estudiar. Si tienen la posibilidad, sería muy bueno que lo estudien, se llama Derech Hashem, el camino de Hashem, también un libro muy, muy profundo de el Ramjal también, pero el más conocido, el más famoso libro de él es el Mesilat Yesharim, el sendero o la senda, no sé cómo se traduce, Mesilat camino, el camino de los Yesharim, de los justos. Él trae y él trabaja durante todo el libro los conceptos de la braita de Abodá Zará que dijo Rabbi Pinhas Ben Yair, que era el suegro de Rabbi Shimon Bar Yochai, no estamos hablando de cualquier persona, y él hizo esta escalera. ¿Cuál es la escalera? ¿Quién se acuerda? La Torá Mevial y de Zehirut. ¿Sí? La Torá jala a la persona que sea una persona que aprenda a prevenirse de no hacer cosas que están mal. No sé si hay aquí gente que tuvimos el zehut de estudiar el libro en la yeshiva de Teca, lo acabamos, Baruch Hashem. Zehirut. Zehirut trae Zrizut. Voy a hacer la traducción literal, pero cuando uno estudia el libro de adentro no es la traducción literal, así es. Zeirut sería abstenerse de no traspasar ninguna mitzvah lota hace, ninguna cosa que uno no tiene que hacer. ¿Cuál es el trabajo personal, de superación personal que tiene que hacer una persona para abstenerse de no hacer lo que no tiene que hacer? Eso, cuando uno practica bastante de eso, sí, a ver, acá hay una mano levantada. ¿Quién es? Vivian, ¿qué quieres decir? ¿No? No, perdón, Mora. No importa. ¿Cómo se llama? Zeirut trae a Zrizut. Zrizut es hacer las cosas mejor. Zrizut trae Nekiut. Nekiut, la traducción es limpieza, pero no es limpieza, es tener una elevación espiritual superior. Nekiut trae Prishut. Prishut es apartarse de las cosas que no están bien. Prishut trae Tahara, trae pureza. Tahara trae Hasidut. Hasidut trae Anabá. Anabá trae Kedushá, Kedushá trae Ruach HaKodesh y Ruach HaKodesh trae Tejiat Ametim. La verdad es de que el Mesilat Yesharim se queda en Kedushá.
y habla muy, muy poquitito de Kedushá, porque, ¿cómo es que dice el Mesilat Yesharim? Para llegar al nivel de Kedushá, Hashem es el que tiene que hacer todas las cosas. Una persona hace poquito, hizo todo el camino que dijimos antes hasta Kedushá. Kedushá quiere decir santidad, y después la persona puede accesar a tener Ruach HaKodesh, a tener una visión divina de las cosas, que dice, esto va a pasar así y así, que es lo que algunas personas accesan a eso. Ahí no hay ninguna diferencia entre Ruach HaKodesh, entre hombres y mujeres. Las mujeres también pueden tener Ruach HaKodesh. Hay que tener un nivel de espiritualidad muy elevado, haber pasado por todo este proceso de elevación espiritual, de transformación y de cambio de conducta de la persona para llegar a lo que es Ruach HaKodesh. Y Ruach HaKodesh trae Chiyat HaMetim. Una persona que llega a ese nivel tiene el mérito de poder revivir muertos si es que se necesita, como hizo Eliyahu Hanaví en alguna cosa. Vamos a tratar de, ¿cómo se dice? Atar las cosas, atar los puntos, para que tratemos de entender un poquito más qué es lo que Eliyahu Hanaví y Ejezquiel y Matán Torah nos quieren enseñar a nosotros. Nosotros sabemos que la Torah también se divide en 4 partes. No es que se divide en 4 partes, sino hay como 4 aspectos del estudio de la Torah, que se llama eso, para que la persona se lo acuerde, los jajamim le pusieron un acróstico del nombre de un campo, se llama Pardes, ¿sí? Pardes, un campo. Pardes es, la P es de Pshat, la Resh es de Remes, la Dalet es de Drash y la Samach es de Sod. Pshat es, digamos, estudiar la Torah de manera superficial, que no se puede estudiar Torah de manera superficial, pero ¿a qué se refiere estudiar Torah de manera superficial? Lo que te está diciendo, Hashem le dijo a Moshe, ve a sacar a los Yudim de Mitzrayim. Eso es lo que se entiende, lo que Rashi dice, Ein Mikra Yotze Mide Peshuto. Rashi, que él se autodenominó a sí mismo, el exégeta Rashi, que él se dijo a sí mismo que él es un pashtán, lo bati le faré el kipshuto shel mikra. Yo vine a explicar nada más para que se entienda lo que pasó. No es nada pashtán, porque Rashi trae un montón de drashot y un montón de midrashim y un montón de cosas, porque la Torah por puro pshat no se puede nada más estudiar, pero está la parte esa del pshat. Después viene la parte de la Torah que la persona tiene que estudiar más Torah todavía, que es el remes. ¿Qué te quiere? ¿Qué señal? Remes es señal. ¿Qué señal te quiere decir la Torah con este pasuk, con esta cosa? Después viene el drash, los midrashim que dicen las cosas, que no están escritos en la Torah, sino que es un midrash. No sé, vamos a decir, por ejemplo, un midrash es que Adam Arishon era tan alto, afilu después de haber pecado, que uno de las maldiciones que recibió Adam Arishon era que se le baje su altura, pero seguía siendo tan alto que cuando lo tuvieron que enterrar, lo tuvieron que doblar en 2. Así dice el Midrash, que un jajam una vez pasó por ahí y vio que la gran altura que tenía Adam Arishon, afilu, que había que doblarlo. Y después viene la parte que es el Sod. Sod vendría a ser lo que es el Zohar y lo que es la Kabbalah. 4 personas, fíjense todas las cosas con el número 4. 4 personas entraron al Pardes. 4 personas entraron a estudiar la Torah en todos estos aspectos. Uno se llamaba Ben Zoma. Ben Zoma se volvió loco. Ishtagea, dice la Gemara, Masejet Avodah Zarah. Ben Azai met. Ben Azai se murió. Entonces, Ben Zoma se volvió loco. Ben Azai se murió. Pero, ¿qué pasuk traen sobre la muerte de Ben Azai? Un pasuk en Teilim. Yakar Be'enai Hashem Amavtal Hasidah. El Ben Azai es una persona querida por Hashem. Elisha Ben Abuya, Elisha, que es conocido como Elisha Aher, que se volvió una persona lejana de la Torah y de las mitzvot, porque él entendió que Hashem no lo va a perdonar nunca, le hizo daño eso, y lo que él estudió en esos niveles de elevación espiritual tan grande, lo transformó en un apicoros. Lo hizo él, en lugar de acercarse a Hashem, lo alejó de Hashem. Y Rabbi Akiva fue el único que dice la Gemara, Nichnas beshalom, beyatza beshalom. Entró en paz y salió en paz. Quiere decir, él ni se murió, ni se volvió loco, ni se hizo malo.
tenía una buena intención en el estudio y entró bien y terminó bien. ¿Qué es esto? ¿Qué quiere decir que cuando una persona llega a niveles de espiritualidad tan elevados, corre peligro? Arreayá que de las 4 personas que llegaron a esos niveles espirituales tan altos, de los 4 nada más una sola persona pudo estar bien. Todas las otras personas les pasó algo malo. Entonces, ¿qué es esto? Y ahora sí vamos a retomar a lo que dijimos antes. En la descripción que dice Eliyahu Anabí, en la descripción que se hace en Yehezkel y en la descripción que se hace en Matan Torah, son sucesos que parecen contradictorios, que hay situaciones que parecen contradictorias. La misma palabra ruach aparece en Zahar, en masculino, y aparece en Nekeba, en femenino. Con Yehezkel hay situaciones que hay viento, que hay nube, sí se ve, no se ve, hay luz, no hay luz, hay fuego, hay brillo, no hay brillo. ¿Qué representan todas estas cosas? Son situaciones que Hashem manda en el mundo, en la vida de la persona, que la persona tiene que tener la fuerza suficiente de poder ver incluso cosas que no está entendiendo y aceptar y recibir de Hashem cosas cuando no las está entendiendo y cuando aparentemente son completamente contradictorias. Ben Zoma, cuando entró a esa parte de la Torá, cuando empezó a ver cosas que parecen contradictorias, como que Kaviajo el Boreolam mismo está confundido y parecen cosas que son contradictorias, ¿qué le pasó a su cabeza? No lo resistió, se volvió loco. Ben Azai dijo, si hay algo que yo no entiendo, yo prefiero morirme a que se me meta a mí alguna duda de una cosa. Entonces, Hashem entendió que su nivel todavía no estaba preparado y que él estaba en un nivel de que prefería la muerte a que se le meta cualquier duda de cualquier cosa. Se muere. Elisha Ben Abuyá, no puede hacer las paces entre lo que él cree entender y lo que está pasando. Él llegó ya a un nivel de elevación muy espiritual que él cree que puede entender a Dios. Entonces, ¿qué le pasa a Elisha? No lo entiende, y como no lo entiende y no lo acepta, ni se vuelve loco, ni se muere, sino que se va en contra de Dios. Dice, Dios, Canire, hay cosas aquí que no están funcionando bien. Dios está equivocado, Barminan. Y Rabbi Akiva fue el único que después de un trabajo tan arduo y tan duro que tuvo en su propia vida, él fue el único que entró en paz y salió en paz. Él pudo no entender, porque Hashem nunca nadie lo va a entender, pero él pudo aceptar que hay situaciones en la vida que la persona va a vivir, y eso va a pasar, el Tohu Vabohu, y en esas situaciones de la vida que va a aparentar ser una situación injusta, o va a aparentar ser una situación anómala, o va a aparentar ser una situación que no debería de ser así como parece que es, Hashem también está ahí. Hashem está en todas esas situaciones. Y el único que pudo llegar a entender y a vivir en paz con eso, por eso dice, Nichnas Beshalom Beyatza Beshalom, pudo hacer las paces con ideas que no se podrían normalmente hacer las paces, fue Rabbi Akiva. Rabbi Akiva, ¿quién es Rabbi Akiva? Rabbi Akiva es el representante de la Torah Shebeal Peh. Rabbi Akiva, así dice la Gemara, Aliba de Rabbi Akiva Betorah Shebeal Peh. Rabbi Akiva es el maestro de maestros de la Gemara, de la Mishnah y de la Torah Shebeal Peh. Así como Moshe Rabenu es el representante de la Torah Shebichtav, el representante de la Torah escrita, y Rabbi Akiva es el representante de la Torah oral. Moshe y Rabbi Akiva son los dos representantes, Moshe de la Torah escrita y Rabbi Akiva de la Torah Shebeal Peh, de la Torah oral. ¿Qué tipo de vida tuvo Rabbi Akiva? Rabbi Akiva viene de una familia de conversos. Rabbi Akiva Ben Gerim, Akiva Ben Gerim. Akiva tiene 40 años, es un completo ignorante, no sabía nada de Torah, no sabía ni siquiera leer ni escribir en hebreo. Se casa con Rachel, la hija del millonario religioso que mantenía todos los kolelim de Eretz Israel.
y pese a toda la negativa se casan. Y Rachel ve en él esa chispa, esa luz, esa cosa que Rabbi Akiva era una buena persona. ¿Perdón? No. Entonces va Rabbi Akiva y empieza a estudiar y estudia y llega a esos niveles tan grandes. ¿Cómo termina la vida de Rabbi Akiva? Como nadie se hubiera imaginado que merece la persona. Una persona que hizo un sacrificio tan grande, que se puso a estudiar de cero, que no le dio vergüenza que la gente se burlara de él, que tuvo una vida con problemas y problemas hasta que logra tener 24,000 alumnos. Se le mueren los 24,000 alumnos. Imagínense una persona que tiene 24,000 alumnos y se muere en Barminan. Él va a buscar 5 nuevos y empieza de abajo otra vez. ¿Y cómo termina la vida de él? Él es uno de los 10 mártires, de los Azará, Arugé, Malhut, de los 10 mártires, y él se muere torturado. Y cuando lo están torturando, dice Shema Israel, Hashem Elokeinu Hashem Echad. Y en ese momento los alumnos le dicen, ¿qué, Rabbi Akiva, hasta ahora? Hasta Atkan. Y dice, toda mi vida estuve esperando este momento. Cuando digo el Shema Be'artat, Hashem Elokeja Bechol Levabeja, Bechol Nafsheja Ubchol Meodeja. Y amarás a Hashem con todo tu corazón, con el Yetzer Hatov y con el Yetzer Hará, con todo tu alma y con todo lo que tú tienes, es decir, en todas las circunstancias o con el dinero, el perush que uno le ponga. En ese momento que lo están torturando, él está entendiendo que esa tortura es parte de un plan divino, y si eso es un plan divino, él lo recibe con satisfacción, con aceptación e incluso podemos decir con alegría al nivel de Rabbi Akiva. Fue el único. Es decir, que estas cosas mueven a la persona. Y a Hashem se le presenta a Eliyahu Anabí, y Hashem se nos presentó a nosotros porque todas las Neyamot de nosotros estuvimos en Matan Torah. Y a Hashem se le presenta a Yehezkel Anabí cuando es la destrucción del Bet HaMikdash y cuando el pueblo de Israel sale al Galut, en estas formas de desafío intelectual a la persona. Hashem desafía a la persona, Hashem nos desafía a nosotros y Hashem nos pone a nosotros en aprietos cuando nos pone en situaciones donde no entendemos nada. Y Hashem dice, yo quiero saber si en situaciones que tú no entiendes nada, sigues queriéndome a mí igual que en las situaciones cuando sí me entiendes o cuando sí te gusta lo que yo estoy haciendo. ¿Me sigues queriendo de la misma forma cuando no entiendes nada y cuando aparentemente pasan cosas que parecen contradicciones? ¿Me sigues queriendo igual que como me quieres cuando estábamos en Mitzrayim y cuando yo te hice milagros y cuando te abrí el Yam Suf y cuando hice todas esas cosas? ¿Estamos igual en el mismo vínculo, en el mismo canal, cuando todo está bien que cuando todo está mal, pero yo estoy detrás de todo lo que está mal también? ¿Me sigues viendo cuando todo está mal, igual que como me ves cuando todo está bien? Eso es lo que Hashem le está mostrando a Eliyahu Anabí, y eso es lo que Hashem le mostró a Yehezkel, y eso es lo que Hashem nos demostró a nosotros en Matan Torah, que tiene esa relación, las 4 cosas, con los olamot, con los nombres de las neyamot, etc. Cuando nosotros vemos lo que dice Rabbi Tzadok HaKohen Milublin y también lo que dice el Tanya, y también diferentes libros de Kabbalah y de Hasidut que dicen que cada uno, Ruach, Anán, Esh, el aire fuerte, el viento fuerte que vio Yehezkel, el Ruach se hará, un viento muy fuerte, un Anán Gadol, una neblina, una nube que hace que la persona no pueda ver, que no se dé cuenta de las cosas. Y después viene el Esh Mitlakahat, y después viene Noga. ¿Qué dice Rabbi Tzadok HaKohen Milublin? Y también lo dice el Tanya. ¿Qué dice? Que esta clipá son 3 tipos de tumot, 3 tipos de impurezas que la persona tiene que traspasar esas impurezas. Pero el 4º tipo de impureza se llama, como el nombre Noga, el brillo, se llama que es una clipat Noga. ¿Qué es esta clipat Noga? Esta cáscara de brillo. Si es una cáscara, tapa. Entonces, ¿cómo brilla una cosa que tapa, brilla? Entonces, explican los Jajamín que lo que quiere decir es una fuerza espiritual de que Hashem esconde esa chispa divina que tiene eso,
Y al esconder esa cosa, la persona, el trabajo de la persona, lo que tiene que hacer es limpiar, levarer, tiene que sacar esta cáscara, esta piel, tiene que descubrir el brillo divino que hay adentro de esa cosa, y no nada más descubrir el brillo divino, sino también pasarlo al lado de la Kedusha. Ahora, en la cosa esta impura, es decir, es algo de Hashem, pero Hashem como que está escondido dentro de esta impureza, y la persona tiene que descubrir esta cosa y sacarla del lado de la impureza y pasarla al lado de la Kedusha. Eso es lo que se llama Klipat Noga. Es la más delgada de todos los klipot, de todas las cáscaras, de todas las pieles que envuelven la tumá. Por eso se llama que es Noga, que es brillo, porque lo que representa es que en verdad esas cáscaras que cubren a la cosa no es mamash algo que lo tapa, sino tiene una función de tapar, pero tiene una función que la persona tiene la capacidad de poder destapar eso que está tapado, porque tiene una mezcla de lo bueno y lo malo. ¿En qué cosas de la vida de la persona está incluido lo que se llama Klipat Noga? En las cosas que son permitidas por la Torah. Por ejemplo, comer. Comer es una mitzvah comer, que, kasher, que, si dices verajá. Entonces, en el momento que la persona está haciendo algo que es natural en la vida de la persona y que no forma parte de las 613 mitzvot, comer no está dentro de las 613 mitzvot, es algo mutar, es algo que se puede, pero la persona tiene que hacer kadesh atzmeja vamutarlach, tienes que santificar a ti mismo en las cosas que son permitidas. Entonces, no tienen una kedusha especial, pero si la persona utiliza esa cosa que no es una mitzvah para hacer una mitzvah, para un objetivo de santificación, lo que está haciendo la persona está descubriendo ese nitzot, esa chispa divina que está escondida ahí adentro, y la eleva. Dice Rabbi Tzadok HaKohen Milublin, son diferentes tipos de vinculación que la persona va teniendo con Hashem. Las personas normales llegamos a vincularnos con Hashem en Machshava, Dibur y Maase. En tres, en Ruach, en Nefesh, Ruach y Neshama, en tres niveles. Ya los niveles que son Hayá y Yehidá, que son niveles muy, muy elevados, ya la persona normal no accesa a eso. A medida que la persona se vincula con el estudio de la Torah y el cumplimiento de las mitzvot, puede ir jalando esos niveles y puede ir elevando y elevando y elevando esa relación que tiene con Hashem. El Nefesh HaBehemit, el alma, la parte que nos hace comportarnos a veces como animales, que la parte negativa de nosotros, deriva de la Klipat Noga, deriva de esa cáscara, de esa parte de Hashem que la persona tiene el trabajo de descubrirla, de sacarla y de canalizarla en el buen camino. Las cosas que son completamente prohibidas, por ejemplo, cerdo, o comer en Kippur y cualquiera de esas cosas, no son de Klipat Noga, son de las klipot de las otras, de la que corresponde a Ruach Seara, a Dan Gadol, a Eshem Mitlakahat, que no tienen nada que ver con nosotros y que la persona no puede ir en contra de eso. Lo único que nosotros podemos hacer es transformar algunas cosas materiales en espirituales, mientras esas cosas son parves, no están prohibidas. Lo que es prohibido es alejado de uno, ¿no? Uno no puede entrar a un lugar prohibido para sacar la chispa divina de ese lugar prohibido, o hacer Hilul Shabbat, que fue lo que se equivocó el señor Tzlofhat, que hizo Hilul Shabbat para que la gente cuide mejor el Shabbat. Eso contradice lo que es toda la base de la Torah. Entonces, nosotros como personas, en verdad, ni siquiera somos conscientes de todo el potencial que nosotros tenemos, ¿sí? Si nosotros pudiéramos a no pecar nunca, llegaríamos a niveles de espiritualidad con Hashem muy, muy, muy elevados y tener un vínculo con Hashem muy, muy grandes, como Eliyahu Hanaví, que trabajó tanto sobre él, que llegó a tener ese desprendimiento del cuerpo y el alma de una manera muy, muy extraña y muy difícil de accesar.
Adama Rishon, en un principio, cuando Hashem crea a Adama Rishon tenía ese vínculo con Hashem muy grande. Nada más que cuando él se equivoca y hace al revés de la voluntad de Hashem, ya mete el Yetzer Hará dentro de él y bueno, nos complicó a todos la existencia. En esos niveles de Nefesh, Ruach y Neshama, nosotros nos relacionamos con Hashem. Nefesh, ¿en qué nos relacionamos con Hashem? En el Maase, en la acción. Ruach, la parte de la Neshama que se llama Ruach, se relaciona con Hashem en el Dibur. Por eso es que cuando Hashem pone a la persona en capacidad parlanchina, lo crea a la persona, le dice Baipach, Beapach, Nishmat Haim, Hashem insufló en él un hálito de vida, y dice ahí el Zohar, que es un pedacito de Hashem, que nosotros tenemos un pedacito de Hashem, porque cuando Hashem sopla, ¿de dónde sopló? Es decir, si yo soplo un globo, el aire del globo es mi aire, entonces me ande nafaj, mi dile nafaj, ¿de dónde sopló? De él mismo sopló. Y Rashi dice, Ruach me malela, Ruach. Muchos lugares del Tanaj, cuando se describe la altura espiritual que tiene la persona a nivel de elevación espiritual, tiene la capacidad de santificar el habla, se usa como Ruach. Y la Neshama es la parte de la Machshavá, la parte del pensamiento, que es la parte más elevada que tiene la persona. Afilu que en el premio de las mitzvot, uno puede pensar todo el día, quiero hacer tefilá, y si no hizo tefilá, no cumplió con la tefilá. Amaaseu aikar, el acto es lo más importante, pero en la parte del cuerpo de la persona, lo más sagrado que una persona tiene que santificar es el pensamiento, porque es lo que conecta a la persona con Hashem. Bueno, hay mucha información. También estas partes de Nefesh, Ruach y Neshama tienen que ver con los diferentes mundos que tiene la persona. Neshama es el mundo que nosotros vivimos ahorita, que es el mundo donde Hashem quiere de nosotros que vía nuestros actos podamos santificar lo que es la parte más importante de nuestra vida, que es transformar la parte física en parte espiritual, que es la capacidad que todos los Yudim tenemos por intermedio que nosotros cumplimos Torah y nos abstenemos, y cumplimos mitzvot y nos abstenemos de no traspasar ninguna de las averot. Desde Hashem, la próxima clase vamos a cerrar todos los puntos, pero esto es así a grandes rasgos lo que los Jajamim explican de esta parte de Eliyahu Anabí con la presencia de Hashem. Muchas gracias, nos vemos mañana, Besat Hashem. Gracias.